La expedición liderada por la arqueóloga Valentina King llegó al Valle de Virtual bajo un cielo cargado de nubes grises. Las estructuras emergían del suelo como dientes rotos, todo lo que quedaba de una civilización desaparecida hace milenios, sin dejar rastros. Valentina ajustó la linterna en el casco. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de expectativa. A su lado, Héctor, un lingüista especializado en escrituras antiguas, se rascaba la barba desordenada mientras examinaba los surcos en las paredes. «Esto no es un templo», murmuró. «Es un archivo». Jara, la ingeniera del grupo, puso los ojos en blanco. «¿Archivo de qué? La piedra tallada no habla». Valentina ignoró la provocación. Sabía que Héctor tenía razón. Los dibujos geométricos se repetían en espirales, como códigos. Más tarde, cuando el sol se puso, Mordecai, el biólogo, encontró algo enterrado bajo una losa partida. Un objeto de metal negro, frío al toque, con marcas que parecían pulsar bajo la luz artificial. «Esto no es humano», dijo, su voz más grave de lo que pretendía. Esa noche, mientras montaban el campamento, Jara juró haber oído susurros provenientes de las ruinas. Nadie creyó hasta que el viento dejó de soplar de repente y una luz azulada comenzó a salir por las grietas de las piedras. En el segundo día, una tormenta aisló el valle. La lluvia borró los senderos y derribó equipo. Valentina insistió en que continuaran, incluso cuando Héctor notó que las inscripciones cambiaban de lugar cuando nadie estaba mirando. «Estánnos observando», dijo, frotándose los ojos rojos de cansancio. Jara, siempre pragmática, sugirió abandonar el artefacto, pero Mordecai argumentó que podría ser la clave para entender el colapso de esa sociedad. Fue entonces cuando Valentina se dio cuenta de que los dibujos en las paredes no eran solo símbolos, sino mapas de constelaciones desconocidas. Mientras trazaba las líneas con el dedo, parte del suelo se derrumbó, revelando una cámara subterránea. Allí, tallada en cristal, había una figura humanoide sin rostro, las manos extendidas sosteniendo un globo que reflejaba el objeto negro. «Esto no es un monumento», susurró Valentina. «Es un aviso». Antes de que pudieran retroceder, el artefacto comenzó a zumbir profundamente. Jara gritó cuando sombras comenzaron a moverse en las paredes, no como siluetas, sino como si estuvieran vivas. Mordecai agarró su cuaderno de campo, anotando frenéticamente, mientras Héctor intentaba descifrar las nuevas inscripciones que surgían. «Tiempo», dijo, jadeante. «Ellos están hablando sobre tiempo». En la tercera mañana, el artefacto había desaparecido. En su lugar, había un agujero en el suelo, como si la tierra lo hubiera tragado. Valentina se despertó con arena en los cabellos, aunque no había viento. Héctor estaba sentado cerca del fuego apagado, murmurando frases en un idioma que nadie conocía. Jara encontró huellas alrededor del campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Mordecai, pálido, confesó haber visto el globo de cristal moverse durante la noche. «Él mostró cosas», dijo, evitando mirar a Valentina. Cuando intentaron salir del valle, los senderos los llevaban de vuelta a las ruinas. Fue entonces cuando notaron que el artefacto no estaba perdido, sino que los guiaba. En las paredes de la cámara subterránea, nuevas imágenes aparecieron: ciudades en ruinas, criaturas luminosas y una figura solitaria sosteniendo el globo con un rostro idéntico al de Valentina. Héctor, con la voz temblorosa, tradujo la última inscripción: «Aquellos que buscan el conocimiento deben primero convertirse en el vacío». Antes de que pudieran entender, el suelo tembló y el cielo se oscureció. Esta vez, no era una tormenta. Era algo mayor, algo que observaba, esperaba y finalmente respondía. La tormenta rugía como una bestia viva, arrancando piedras de las murallas y convirtiendo la tierra en lodo. Valentina sostenía el artefacto contra el pecho, cuya superficie ahora estaba caliente, a pesar del aire frío. Mordecai se frotaba las sienes, murmurando sobre isótopos inestables y patrones de decaimiento que no tenían sentido. «Este metal no está en la tabla periódica», dijo, su voz ahogada por el viento. Héctor, empapado y temblando, señaló una grieta en la pared de la cámara subterránea. Las marcas habían reorganizado, formando una espiral que parecía girar, incluso cuando se miraba fijamente. «No es un aviso», corrigió Valentina. «Es una invitación». Jara, ocupada tratando de arreglar el radio dañado, murmuró algo sobre alucinaciones colectivas.
Fue entonces cuando el artefacto emitió un clic audible y el globo de cristal en la cámara se iluminó, proyectando hologramas de criaturas esbeltas con miembros alargados y ojos como agujeros negros. Mordecai retrocedió, tropezando con raíces expuestas. «Ellos no son de aquí», susurró. «Ni del nuestro tiempo». La lluvia cesó abruptamente al amanecer del tercer día, dejando un silencio tan denso que incluso la respiración parecía alta. Valentina ordenó que volvieran a la cámara, pero el camino estaba bloqueado por una formación rocosa que no existía antes. Héctor, con los dedos sangrantes por tanto cavar, notó que las marcas en las paredes ahora contaban una historia lineal. La civilización había construido máquinas para controlar el tiempo, pero algo escapó del control. «Ellos no murieron», dijo, su voz fallando. «Se dispersaron». Jara, con el rostro pálido, le mostró a Valentina una foto tomada poco antes. En el reflejo del artefacto, veían 3 figuras extras en el grupo. Mordecai, intentando mantener la calma, recogió muestras de líquen creciendo en las piedras. Bajo el microscopio portátil, sus células parpadeaban en sincronía con los dibujos del artefacto. «Es como si estuvieran comunicándose», admitió. Cuando la noche cayó, el artefacto comenzó a vibrar, arrastrando a Valentina hacia la oscuridad. Ella no resistió. En el corazón de las ruinas, donde el aire olía a ozono y piedra quemada, Valentina encontró un charco de líquido plateado. Su superficie reflejaba no el valle, sino una ciudad en movimiento con torres que se retorcían como raíces. El artefacto se resbaló de sus manos y se hundió en el líquido, creando ondulaciones que se transformaron en rostros. Héctor y Jara la alcanzaron jadeantes, pero Mordecai permaneció atrás, hipnotizado por una luz que solo él podía ver. «Tienen que ver esto», gritó, su voz resonando de ninguna parte. Cuando Valentina se acercó al charco, una de las figuras reflejadas extendió la mano, su boca formando palabras en un idioma que ella, de alguna forma, entendió. «La llave no sirve para abrir, sino para cerrar». Jara agarró su brazo, pero ya era demasiado tarde. El suelo desapareció, y ellos cayeron en una oscuridad que no estaba vacía, sino llena de susurros y memorias que no les pertenecían. La oscuridad no estaba vacía. Era un océano de voces, cada una contando una historia diferente sobre lo que había sucedido allí. Valentina vio ciudades flotantes derrumbándose en cámara lenta, criaturas de luz transformándose en sombras y una guerra silenciosa librada entre máquinas pensantes y humanos que ya no entendían nada. Mordecai estaba a su lado, pero sus ojos brillaban como los de las figuras en el holograma. «Ellos nos usaron como mensajeros», dijo, extendiendo la mano para tocar una pared que no existía. Jara gritó cuando Héctor desapareció, reemplazado por una figura translúcida que repetía sus movimientos, como un eco atrasado. El artefacto negro flotaba sobre el charco plateado, ahora más grande. Su superficie mostraba escenas de un futuro que podría ser evitado o acelerado. Valentina entonces comprendió. La civilización no había sido destruida, solo fragmentada. Se habían dispersado en el tiempo, dejando pedazos de sí mismos en épocas diferentes para sobrevivir. El artefacto era una semilla, no una llave, y ellos estaban alimentándola con sus memorias. Jara intentó destruirlo con una piedra, pero su mano atravesó el metal, como si fuera humo. «No sirve resistir», dijo una voz que parecía la de Mordecai, pero de alguna manera no era. «Ustedes ya están dentro». Héctor, o lo que quedaba de él, sonrió tristemente. Ellos les dieron una elección: llevar el peso del conocimiento o olvidar. Cuando la luz plateada los envolvió, Valentina vio su propio rostro en el monumento. No fue coincidencia. Había sido atraída allí, así como los otros, porque sus mentes eran compatibles con la máquina. El artefacto pulsó, ofreciendo dos visiones: una de regreso al campamento, con el valle intacto y el misterio enterrado, otra de un mundo transformado, donde el tiempo era maleable y la humanidad reconstruida. Jara agarró su brazo, suplicando que eligiera la primera opción. Mordecai, sin embargo, extendió la mano hacia la segunda, los ojos llenos de lágrimas y fascinación. Héctor no dijo nada, solo señaló la última inscripción en las paredes, ahora clara: el precio del vacío es perder quienes somos. El artefacto no esperó una respuesta. Se dividió en 3 fragmentos, cada uno volando hacia un miembro del grupo. Valentina sintió su mente expandirse, viendo todas las posibilidades al mismo tiempo, y luego nada. Se despertó en el valle, bajo un cielo limpio,
el radio funcionando y sin ningún indicio de las ruinas. Jara lloraba en silencio, abrazando un diario en blanco. Mordecai reía, sosteniendo una piedra común como si fuera el mayor tesoro. Héctor estaba de rodillas, escribiendo frenéticamente: ellos están en todos lados. Nosotros somos ellos. Valentina tocó su propio cuello, donde una cicatriz fresca formaba el patrón de las inscripciones. Sabía que algo había cambiado, pero no qué. Y en el silencio que siguió, no supo decir si habían salvado el mundo o solo pospuesto su fin.